¿Alguna vez te has preguntado cómo un pueblo puede cambiarse por completo mientras se enfrenta a desafíos? Un ejemplo interesante de esta transformación es el tiempo en Israel antes de la era de los jueces. Desde su huida de Egipto hasta su entrada en la tierra prometida, la historia de Israel está repleta de acontecimientos trascendentales que impactaron su carácter social, político y espiritual. ¿Cómo continuaron los israelitas creyendo en Dios durante su viaje de 40 años a través del desierto? Y en esta situación particular, ¿qué efecto tiene la ofrenda de la Torá? La historia, llena de obstáculos y oportunidades, encierra la clave de la solución. La caminata por el desierto sirvió como campo de entrenamiento divino y como prueba de resistencia para la creación de un pueblo elegido. Después de 430 años de esclavitud en Egipto, Moisés aparece como un líder providencial, elegido por Dios para conducir a su pueblo hacia la liberación. Esta emancipación está simbolizada por el Éxodo, un acontecimiento significativo en la historia hebrea, en el que los israelitas cruzaron el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés. Además de rescatarlos del dominio egipcio, este milagro demostró el poder de Dios sobre los elementos y los enemigos. El viaje que le esperaba no estuvo exento de lecciones, incluso después de cruzar el mar. Los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto del Sinaí después de ser liberados fueron una parte formativa de su identidad nacional y espiritual. Dios estableció un vínculo con su pueblo durante este viaje al darles la Torá, que alberga los 10 mandamientos. Estas reglas describieron la conexión entre Dios y su pueblo además de establecer normas morales y éticas. La presencia divina se reveló poderosamente en el monte Sinaí, convirtiéndolo en un lugar sagrado y dando a los israelitas instrucciones sobre cómo vivir de una manera que preservara su santidad y unidad como pueblo. Pero hubo muchas dificultades y penurias en el viaje por el desierto. Los israelitas a menudo desobedecieron a Moisés y mostraron signos de incredulidad en las intenciones de Dios al expresar su anhelo por Egipto. Toda una generación pereció en el desierto a consecuencia de su desobediencia, sin poder llegar a la tierra prometida. Las únicas personas que verían el cumplimiento de la promesa celestial serían los jóvenes, Moisés y Josué. Usted también puede participar en esta aventura espiritual y educativa, así como Sangar confió en Dios para hacer lo que parecía imposible. Recuerde suscribirse si desea ver más historias que cambian vidas y conocimientos interesantes. El liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, a quien se le encomendó la tarea de liderar a los israelitas en la conquista de Canaán, significó el cambio del desierto a la tierra prometida. El libro de Josué relata este difícil viaje y los sorprendentes triunfos contra las ciudades cananeas, el más conocido de los cuales fue el colapso de los muros de Jericó. La conquista fue un acto de obediencia a la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, garantizando que el país pasaría a sus sucesores. Cada triunfo israelita no fue solo producto del poder militar, sino también una señal inequívoca de intervención divina. Cada conflicto se libró con la conciencia de la presencia de Dios, lo que aseguró que los israelitas se establecieran como un pueblo libre e independiente en su propio país. Los israelitas se dividieron en muchas tribus después de conquistar Canaán, y a cada tribu se le dio un pedazo de tierra, lo que representaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, la división del territorio entre las tribus no produjo la estabilidad que se esperaba. En realidad, hubo mucha inestabilidad y discordia durante esta época de conquista y asentamiento. La falta de una estructura de liderazgo centralizada provocó tensiones y disputas entre las tribus, lo que las hizo actuar de forma autónoma y dividió el país, lo cual fue crucial durante la invasión. El libro de Josué concluye con una exhortación a la lealtad divina, advirtiendo al pueblo de las dificultades que se avecinan y las repercusiones de la idolatría y la desobediencia. La existencia de los filisteos, uno de los grupos más poderosos y temidos de la historia cananea, fue uno de los principales obstáculos que tuvo que superar Israel. Se dice que los filisteos se trasladaron a la costa de Canaán en el siglo XII a.C. desde un lugar en el mar Egeo. Después de llegar, establecieron la pentápolis filistea, Gat, Ecrón, Asdod, Gaza y Ascalón, como ciudades importantes para demostrar su autoridad. Estas ciudades reflejaban una rica cultura y una intrincada estructura social, con un liderazgo político y eclesiástico bien definido, y no solo eran centros de poder político sino también de actividad económica. Los filisteos eran bien conocidos por su devoción a la deidad de la fertilidad y los granos, Dagón, que era un reflejo de su estilo de vida agrícola y el valor que se le daba a la tierra en su cultura. Había hostilidad y lucha perpetua en Canaán como resultado de las repetidas y mortíferas incursiones de los filisteos contra los israelitas. Los filisteos lanzaron ataques rápidos y bien planificados utilizando su mayor destreza militar, y a menudo tomaron a los israelitas por sorpresa. La forma inventiva en que los filisteos utilizaban el hierro para fabricar armas fue una de las cosas que los convirtió en una fuerza militar formidable. Los filisteos tenían una gran ventaja en la batalla porque usaban armaduras de hierro,
espadas y lanzas, mientras que los israelitas utilizaban principalmente instrumentos de bronce. Su dominio no solo los convirtió en feroces oponentes en combate, sino que también dificultó la resistencia de los israelitas, que a menudo se encontraban en una posición más débil. Las estrategias de lucha bien organizadas de los filisteos incluían formaciones de lucha disciplinadas y un nivel de dominio de las artes marciales del que a menudo carecían los israelitas divididos y dispersos. La batalla contra la tiranía filistea sufrió directa y desastrosamente como resultado de la falta de unidad de las tribus de Israel. Tras el fallecimiento de Josué, Israel pasó por el tiempo de los jueces, un tiempo de extrema inestabilidad y desintegración. Las tribus durante este periodo a menudo se involucraron en conflictos internos, anteponiendo sus intereses personales a la necesidad de colaboración. Esta lucha interna aumentó la susceptibilidad de cada tribu al ataque y obstaculizó la capacidad de Israel para unirse contra los filisteos. Los israelitas, que a menudo carecían de un ejército unificado para defenderse, fueron sometidos a la opresión y a las incursiones de los filisteos, que aprovecharon su falta de cohesión para saquear y atacar asentamientos remotos. Un ciclo de tiranía resultó directamente de esta división. Los israelitas pidieron ayuda a Dios, y los jueces, líderes temporales que a menudo no lograron establecer un liderazgo duradero, los liberaron de sus adversarios. Antes de adentrarnos en la historia de Samgar, el hombre increíble que venció a 600 filisteos, es imperativo comprender el trascendental camino recorrido por los jueces que le precedieron. El rey mesopotámico Cutham-Rizatayim comandó uno de los primeros ejércitos en conquistar Israel después de la muerte de Josué. Durante unos 8 años, este invasor sometió las tierras de los israelitas a una dura tiranía. Los israelitas estaban oprimidos por la opresión y la idolatría en ese momento, y clamaron a Dios desesperados por alivio. Dios nombró a Otoniel, sobrino de Caleb e hijo de Cenaz, como juez y libertador en respuesta a los clamores del pueblo. Otoniel derrocó con éxito a Cutham-Rizatayim, llevando a los israelitas a la libertad y el triunfo. Su narrativa establece el patrón que se seguiría nuevamente durante el tiempo de los jueces. Cuando el pueblo clamó a Dios en su sufrimiento, Dios envió jueces para establecer la justicia y el orden. Durante este momento difícil, la historia de Israel girará en torno a este ciclo de tiranía y libertad. Después de Otoniel, otros jueces también se levantaron para ayudar a la población en tiempos difíciles. Cada juez transmitió historias de valor, fe y, en muchos casos, obstáculos importantes que representaron la batalla continua de Israel para preservar su identidad y pacto con Dios. Al leer el relato de los jueces, descubriremos que la fidelidad de Dios permaneció inquebrantable ante la adversidad y la división, brindando a su pueblo esperanza y restauración. Otoniel fue uno de los soldados más renombrados de su época por su valentía y caballerosidad. Además de su extraordinaria destreza militar, también experimentó la bendición y la presencia del Espíritu de Dios. Como resultado, Otoniel llegó a representar el coraje y la esperanza para los israelitas, quienes estaban listos para enfrentar a sus opresores sabiendo que Dios estaba de su lado. En la historia de Israel, la guerra contra Cutham-Rizatayim fue significativa. Las escrituras no entran en grandes detalles sobre la batalla, sino que se centran en la victoria de Otoniel, que Dios le dio. La lucha fue más que un simple conflicto normal. Fue una ilustración de la fuerza celestial que respaldó al comandante israelita y demostró que la fe podía brindar libertad incluso frente a la adversidad. Después de su victoria contra el gobernante despótico, Otoniel no solo aseguró la independencia de los israelitas, sino que también asumió el papel de primer juez, presidiendo una era de paz que duró 40 años. El culto a Dios reapareció durante su reinado y los cananeos que habían incluido en sus rituales fueron abandonados por la población. Otoniel fortaleció la identidad de Israel como pueblo elegido del Señor al alentar un renacimiento espiritual. Su consejo y perspicacia fueron cruciales para fomentar la armonía entre las tribus y resaltar la necesidad de seguir a Dios. Pero el relato de Otoniel también presagia un terrible ciclo de desobediencia por parte del pueblo, que se repetiría a lo largo de la era de los jueces. Israel atravesó un periodo de malestar e inestabilidad después de su muerte. Los israelitas una vez más sucumbieron a la idolatría cuando comenzaron a alejarse de la adoración de Dios en ausencia de un líder fuerte. El pueblo recurrió a los dioses cananeos tras la muerte de Otoniel, lo que provocó la ira divina, según el libro de los jueces. Los israelitas experimentarían tiranía a manos de Eglón, el rey moabita, como resultado directo de su insurrección. En alianza con los amonitas y amalecitas, Eglón invadió Israel y destruyó la ciudad de Jericó, representación del poder del pueblo hebreo. Durante los 18 años del liderazgo cruel y tiránico de Eglón, los israelitas fueron sometidos a un duro yugo, frecuentes maltratos y pagos de tributos. La súplica del pueblo a Dios durante este tiempo de tiranía fue notable porque Dios, al ver su adulterio, comenzó a buscar expiación.
Era el mismo ciclo de desobediencia y arrepentimiento que había llegado a caracterizar la historia de Israel. Los israelitas buscaron apoyo y rescate en el Señor mientras atravesaban dificultades porque recordaban cómo Dios había salvado a sus antepasados. En esta situación, Eude, el segundo juez de Israel, da un paso adelante para convertirse en un nuevo líder. Se dice que Eud, miembro de la tribu Benjamín, es zurdo. Esta peculiaridad podría tener un gran impacto en cómo se libera. Antes de su convocatoria, Eud no era un comandante militar muy conocido, a diferencia de Otoniel, pero su valentía y astucia pronto lo establecerían como un personaje importante en la historia bíblica. Eude tenía una estrategia audaz y astuta para liberar a Israel. Se presentó a los líderes israelitas como un agente enviado a rendir homenaje al rey moabita, Eglón. Eude se preparó para un encuentro inesperado ocultando un cuchillo de doble filo debajo de su ropa, anticipando lo que estaba por venir. Un componente clave del viaje de Euda sería su voluntad inquebrantable de liberar a su pueblo y llevar a cabo el plan de Dios. La tensión era palpable cuando Eude se presentó al rey. Usando su astucia, fingió ser un sencillo mensajero que llevaba tributo. A Euda se le permitió acercarse gracias a la confianza del rey, que probablemente estaba motivada por la arrogancia. Un acto valiente que alteraría la trayectoria de la historia de Israel completa el drama. Eude aprovechó la oportunidad para sorprender a Eglón con un poderoso golpe mientras la daga estaba oculta. Al apuñalar al monarca, Eude no solo llevó a cabo un plan audaz, sino que también asestó un golpe a la tiranía que asolaba a su pueblo. La caída del opresor y, más significativamente, la restauración de la esperanza para Israel estuvieron representadas por la muerte de Eglón. Eud abandonó rápidamente la escena después de que el monarca moabita fuera asesinado, dándole tiempo a la población para unirse, rebelarse contra los moabitas y lanzar una operación que en última instancia resultaría en su libertad definitiva. Eude asumió el cargo de comandante de la resistencia israelita después de la muerte de Eglón. Los israelitas se sintieron conmovidos por la osadía y la valentía de Eud para unirse bajo su liderazgo. Aprovecharon el caos creado por el fallecimiento del rey para organizarse inmediatamente contra los moabitas. Fue gracias a esta nueva alianza, encabezada por Eude, que los israelitas pudieron derrotar a sus gobernantes. Además de ser un conflicto militar, la guerra contra Moab supuso un punto de inflexión en la recuperación de la soberanía y la identidad de Israel. Por fin, el pueblo empezó a reavivar su fe y a recordar sus compromisos con Dios. La derrota de los moabitas resultaría ser un punto de inflexión, indicando que siempre existirían oportunidades de arrepentimiento y curación, incluso ante la desobediencia repetida. El ciclo judicial de Israel está en curso y la narrativa de Eude es notable por su valentía así como por la tenacidad del pueblo frente a la injusticia. La era de los jueces es un testimonio de la capacidad de Dios para formar líderes y restaurar a su pueblo en tiempos de angustia, a pesar de estar caracterizada por conflictos internos y exteriores. Había una nueva oportunidad para que Israel se volviera a Dios y reconociera su omnipotencia con cada nuevo juez. Eud se sintió obligado a tomar medidas drásticas para poner fin a la tiranía de los moabitas. Después de presentar el homenaje al regordete y formidable rey Eglón, Eude dijo audazmente que tenía un mensaje confidencial para el monarca. Al mostrarle a Eglón dónde estarían solos y en un lugar tranquilo, Eude dejó claro lo que realmente quería, y no era simplemente enviar palabras. Con rapidez y decisión, sacó su espada y asestó un golpe letal al monarca moabita. Todos los presentes fueron tomados por sorpresa por el asesinato de Eglón, y en un solo acto valiente, Eud liberó a los israelitas de la dura autoridad a la que habían estado sujetos durante tanto tiempo. Eud abandonó rápidamente el palacio después de este acto audaz y se dirigió a la montaña, donde llamó a los israelitas y los instó a unirse para luchar contra los moabitas. Con celo y resolución, los israelitas apoyaron a Eud y se prepararon para luchar contra los tiranos que los habían obligado a la esclavitud. La victoria contra los moabitas fue más que simplemente militar. Fue un punto de inflexión en la historia de Israel y un punto de inflexión que una vez más dio independencia y paz al pueblo de Dios. Con el triunfo de Eud, los israelitas no solo recuperaron su dignidad sino que también experimentaron una renovación espiritual al comenzar a adorar al Señor una vez más. La independencia recién lograda duró unos 80 años durante el reinado de Eude. Durante este periodo, no solo dirigió valientemente a Israel sino que también trabajó para reparar la conexión del pueblo con Dios. La historia de los jueces sufrió un cambio dramático con el ascenso de Eud al puesto de juez de Israel, lo que demuestra la importancia de los líderes divinamente designados durante tiempos difíciles. Su valentía, astucia y determinación de luchar contra la injusticia sirven como ejemplo del tipo de líder que Dios envía. Uno que responde a los clamores del pueblo. Pero con la muerte de Eud, los israelitas se vieron nuevamente sumidos en el caos y la inestabilidad. Aunque hubo calma durante todo su reinado,
No pasó mucho tiempo para darse cuenta de que carecía de un liderazgo eficaz. Sin un líder claro, los israelitas comenzaron a alejarse de Dios, volviendo a la idolatría y adorando a deidades paganas como Astarot y Baal. Dios no pasó por alto esta infidelidad y, como consecuencia, permitió que se levantaran adversarios contra el pueblo. Los cananeos, liderados por Jabín el rey de Azor y Cícera su comandante, fueron el siguiente pueblo en rebelarse contra Israel. Con sus fuerzas militares más fuertes, que incluían carros, los cananeos tenían una gran ventaja contra las tribus israelitas. Los israelitas soportaron un gobierno cruel y severo como resultado de la terrible y destructiva persecución cananea, que también trajo sobre ellos una nueva ola de humillación y tiranía. Muchos israelitas pidieron ayuda a Dios en este periodo de extremo dolor y desesperación, al darse cuenta de su fragilidad y de la necesidad de un Salvador. Esta oración al Señor reflejaba la historia de Israel, que se caracterizaría por ciclos recurrentes de desobediencia y arrepentimiento. Antes de que Shamgar haga su aparición entre toda esta injusticia, el liderazgo de Débora es evidente en este momento crucial. La jueza y profetisa Débora jugó un papel fundamental en este periodo turbulento y difícil. Como conducto del plan de Dios para el pueblo, ella no solo guió a Israel, sino que también tuvo una de las historias más notables de la era de los jueces. Los israelitas estaban siendo oprimidos cada vez más por Jabín y Cícera, y pedían ayuda. Al reconocer la gravedad de la situación, Débora llamó a Barak, un comandante militar de la tribu de Neftalí, y le asignó una gran tarea. Ella le dijo a Barak que Cícera y su formidable ejército cananeo se enfrentaban a un ejército de 10.000 soldados que Dios le había ordenado reunir. Es digno de mención que Barak dudara en tomar la iniciativa. Instó a Débora a pelear con él, indicándole que necesitaba seguridad y asistencia. Esta relación entre Débora y Barak sirve como ejemplo de las complejidades del liderazgo y el valor de ayudarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Las fuerzas israelitas se sintieron inspiradas con confianza y movilizadas por el compromiso inquebrantable de Débora de liderarlos en la batalla y su fe en las promesas de Dios. Una tremenda manifestación de asistencia divina ocurrió cuando Barak dirigió a sus soldados para enfrentarse a Cícera. A la fuerza principal del ejército de Cícera, los carros de guerra cananeos, les resultó imposible maniobrar cuando se levantó una violenta tormenta. La intervención de Dios hizo que el ejército opresor se volviera inestable, lo que dio ventaja a las fuerzas de Barak y finalmente derrotó a los cananeos en una lucha decisiva. La fidelidad y la confianza del pueblo en Dios quedaron demostradas por su triunfo. Cuando Cícera se dio cuenta de que iba a perder la guerra, huyó y se refugió en la tienda de Jael, la esposa de Heber el Kenita. Jael tomó medidas audaces y decisivas cuando vio la oportunidad de destruir la amenaza que Cícera representaba para los israelitas. Lo recibió dentro de su tienda, lo puso a dormir y luego, aprovechando su vulnerabilidad, le atravesó el cráneo con un palo, asesinándolo en el acto. La historia de Israel experimentó un cambio radical debido al coraje de Jael y la guía de Débora y Barak. Además de ser un éxito militar, la derrota de los cananeos sirvió como prueba de la fidelidad de Dios a su pueblo y de su participación. Los israelitas finalmente reconocieron la influencia de Dios en sus vidas y, como consecuencia de la lucha contra Cícera y sus aliados, su devoción al Señor revivió. El cántico triunfante de Débora resonó a lo largo de la historia de Israel, destacando la importancia de poner fe en Dios y unirse para oponerse a los poderes opresivos. Este canto se convirtió en un himno de victoria, una proclamación de fe que unía al pueblo y conmemoraba la fidelidad de Dios vista en sus vidas además de su victoria sobre sus adversarios. La narrativa de Débora saltó a la fama como ejemplo de valentía y liderazgo, demostrando que la fe y la tenacidad pueden generar libertad y que las mujeres pueden desempeñar papeles importantes en tiempos difíciles. Aunque persistiría por un tiempo, el tiempo de calma y avivamiento de la adoración de Dios no duraría para siempre. Israel continuaría exhibiendo el carácter cíclico de su desobediencia, alejándose a menudo de su adhesión a Dios. La historia de los jueces enfatiza lo importante que es tener líderes confiables que puedan guiar al pueblo de Dios en tiempos difíciles. Los caminos seguidos por Eude, Débora y Barak demuestran cómo Dios llama a las personas a resistir la injusticia y convertirse en agentes de liberación y sanación. Las experiencias de Israel durante el periodo de los jueces sirven como un potente testimonio del continuo conflicto entre la luz y las tinieblas, la fidelidad y la infidelidad. El pueblo de Israel fue bendecido con un Dios que siempre estaba dispuesto a escuchar sus oraciones, formar líderes que los condujeran de regreso al camino recto y tolerar sus errores y desviaciones. Es una historia de lucha y salvación, de reveses y nuevos comienzos, y refleja la misericordia inmerecida de Dios extendida a quienes realmente lo buscan. Además de solidificar el triunfo de los israelitas sobre los cananeos, el valiente asesinato de Cícera por parte de Jael la convirtió en una heroína en la historia de Israel. La tiranía de los cananeos terminó con la muerte de Cícera,
e Israel tuvo un prolongado periodo de paz liderado por Débora y Barak. Para conmemorar el triunfo se cantó el conocido canto de Débora, que alaba la intervención celestial y la valentía de los comandantes israelitas y expresa la felicidad y el agradecimiento del pueblo por su liberación. Tras este momento triunfal, la historia de Samgar se hace evidente, aunque de forma fugaz y enigmática. Solo 2 versículos, Jueces 3 y 31 y Jueces 5, 6, en el libro de los Jueces hacen referencia a Samgar, hijo de Anat. Aunque se sabe tan poco sobre él, su nombre es digno de mención porque se le atribuye la derrota de 600 filisteos con una aguijada para bueyes, un instrumento agrícola que se convirtió en un arma formidable. Este logro es un monumento a la soberanía de Dios, que se muestra en la forma en que utiliza herramientas improbables para promover sus objetivos, en lugar de simplemente un acto de valentía. Su historia es breve, pero no por ello menos significativa. La presentación de Samgar como juez en Jueces 3 y 31 sugiere que, a pesar de su breve participación, jugó un papel decisivo en la libertad de Israel. El cántico de Débora, que honra a los héroes de Israel y la intervención de Dios en tiempos de necesidad, menciona su logro. El misterio que rodea los orígenes de Samgar lo convierte en un personaje aún más fascinante. Según algunas interpretaciones, su nombre puede tener orígenes lingüísticos que se traducen como defensor o salvador, lo que sería apropiado dada su posición como juez. Es discutible la identificación como hijo de Anat. Anat puede aludir a un lugar o a un personaje legendario relacionado con una diosa cananea de la batalla, lo que sugiere ascendencia cananea de Samgar. Dado que su nombre y lugar de nacimiento podrían implicar una identidad no israelita, su posible conexión con la cultura cananea genera preocupaciones con respecto a su elegibilidad para desempeñarse como juez israelí. Según algunos académicos, podría haber sido un cananeo que se unió a los israelitas en un momento crucial y fue nombrado juez por su valentía y habilidades. Algunos sugieren que, hijo de Anat, sería un título militar que enfatizaría su condición de guerrero. Cualquiera que sea su fuente, la historia bíblica se centra en cómo Samgar llegó a ser una herramienta en manos de Dios para la liberación de su pueblo. Su uso de una aguijada de buey en la lucha contra 600 filisteos se destaca como el evento más inolvidable de su vida. En manos de Samgar, este implemento, típicamente usado para motivar a los bueyes mientras aran, se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia. El aguijón era una vara de 2 a 3 metros de largo con una punta de hierro. Samgar la transformó de una herramienta común a un arma formidable. Hizo uso de lo que tenía en lugar de depender de espadas o lanzas, demostrando que incluso en situaciones difíciles, la fe y la perseverancia pueden conducir a éxitos espectaculares. Su experiencia sirve como ejemplo del relato bíblico, que a menudo enfatiza la capacidad de Dios para actuar de maneras misteriosas. La transformación de la aguijada de buey en un arma de batalla representa la inventiva de Samgar así como su fe inquebrantable. A pesar de carecer de capacidades militares convencionales, tenía fe en que, con intervención divina, podría derrotar a los filisteos. La batalla de Samgar se convierte en un potente recordatorio de que incluso las herramientas más insignificantes pueden utilizarse para lograr grandes victorias y que Dios no está limitado por los límites humanos. Además, el triunfo de Samgar contra los filisteos restauró la esperanza entre las tribus y al mismo tiempo liberó a Israel de una tiranía inminente. Su valentía al utilizar un instrumento básico para derrotar a un ejército tan grande contradice la creencia generalizada de que solo ejércitos bien equipados y armados pueden prevalecer en combate. Esto apoya la noción de que la fe y la deferencia hacia Dios son las fuentes de la fortaleza genuina. Está claro que nunca hubo un individuo fuerte y dominante que uniera a las tribus israelitas bajo el liderazgo de Samgar. Al igual que sus antepasados, Samgar trabajó en un periodo de intensa división y vulnerabilidad en el liderazgo israelita. Su valentía sirve como otra evidencia de que Dios puede proporcionar líderes en tiempos difíciles, incluso si no provienen de una familia militar típica ni tienen entrenamiento militar formal. Aunque breve, la narrativa de Samgar destaca el valor de actuar con valentía y creer en uno mismo, especialmente ante situaciones aparentemente imposibles. Sirve como recordatorio de que incluso frente a la injusticia y la desesperanza, el toque de Dios puede sentirse de maneras inesperadas, y que con el tipo correcto de fe, lo común puede volverse notable. El concepto de que Dios puede lograr lo excepcional a través de lo ordinario tiene gran resonancia en la narrativa de Samgar. Si bien hay distinciones claras entre sus actos y los de otros jueces, como Gedeón y Débora, también podemos ver patrones de valentía y confianza en Dios. Por ejemplo, Gedeón, después de escuchar un llamado celestial para encabezar un levantamiento contra los madianitas, ideó un nuevo plan que incluía dividir su ejército y distraer al enemigo con luces y trompetas. Al igual que Samgar, Gedeón comenzó su carrera militar con un pequeño grupo de soldados para enfatizar que la fe en Dios, más que el puro poder,
es lo que conduce a la victoria. Pero Gedeón se distinguió como un comandante más metódico, al mando de un ejército e implementando estrategias tácticas. Su método se distinguió por una minuciosa planificación militar y el uso de la sorpresa para confundir a los oponentes. Asimismo, la narrativa de Débora, quien codirigió Israel con Barak, ofrece un ejemplo notable de liderazgo profético y femenino. Ella instó a Barak a reunir su ejército y atacar a los cananeos, sabiendo que su batalla también dependería de Dios, pero con el beneficio adicional de tener un ejército considerable y un comandante militar de su lado. Las tácticas militares que utilizó Débora tuvieron un papel importante en el resultado de la batalla. Sangar, por otro lado, actuó casi solo usando una herramienta común, lo que aumenta la singularidad de su cuento. Sangar, el juez de Israel, demuestra una fortaleza notable, particularmente cuando se enfrenta a 600 filisteos con solo una aguijada para bueyes, un instrumento agrícola que ha llegado a representar valor y resistencia. Esta audacia provino de una fuerte confianza en Dios, quien dirigía sus actos, más que de destreza militar o seguridad en sí mismo. Se necesitaba algo más que agallas para oponerse a una fuerza tan fuerte. También necesitaba una fuerte creencia de que Dios lo ayudaría. Sangar era un granjero promedio, no un luchador profesional, lo que añade aún más importancia a su elección. Las duras realidades de la vida como campesino en una tierra hostil bajo la continua tiranía filistea pueden haber causado pasividad o desesperanza. Pero Sangar prefirió actuar en lugar de huir o esperar a un líder más capaz. Su confianza en el Señor y su disposición a servir como agente de la salvación de Israel sirvieron de base para su audacia. La realidad de que Dios no solo elige a los competentes, sino que también dota a los seleccionados se muestra en la narración de Sangar. Las Escrituras a menudo enfatizan la dependencia de Dios sobre la independencia. La Biblia a menudo nos recuerda que nuestra confianza en Dios es la fuente del poder genuino. El apóstol Pablo da una idea conmovedora acerca de la gracia y la fuerza divinas en 2 Corintios 12:9, cuando dice: «Os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo muestra cómo Dios puede actuar con un poder sorprendente a través de aquellos que se sienten débiles o inadecuados. La valentía de Sangar es comparable a la de David, quien luchó contra Goliat con solo unas pocas piedras y una honda. Al igual que Sangar, David no se inmutó ante la aparente invencibilidad de su oponente. Se dio cuenta de que su confianza en Dios era lo que determinaría su triunfo, no sus habilidades o el poder de sus herramientas. David reiteró la realidad básica de que el Señor es quien gana las batallas cuando le dijo al gigante filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». 1 Samuel 5:45. La historia de Sangar nos impulsa a considerar cómo podemos implementar estas ideas en nuestra vida cotidiana. A menudo nos encontramos con obstáculos que parecen insuperables y podríamos pensar que carecemos de las herramientas o habilidades necesarias para superarlos. La experiencia de Sangar, sin embargo, nos muestra que debemos poner nuestra confianza en Dios con todo lo que tenemos, por poco o insuficiente que parezca. Dios no necesita que seamos expertos en ningún campo ni que tengamos todas las respuestas. Nos exhorta a tomar medidas voluntarias y llenas de fe. Incluso las herramientas más sencillas pueden convertirse en instrumentos poderosos cuando ponemos nuestra confianza en Él. Moisés es otro personaje bíblico que sirve de ejemplo de esta lección. Dios envió a Moisés a rescatar a los israelitas de la esclavitud egipcia, pero él tenía incertidumbres y temores al emprender su misión. Sin embargo, Dios realizó maravillas asombrosas delante de Faraón con una simple vara, la que sostenía Moisés. Al igual que Sangar, Moisés superó enormes obstáculos confiando en la guía divina. Estos cuentos no solo resaltan la noción de que Dios obra a través de la imperfección humana para exponer su poder en circunstancias aparentemente imposibles, sino que también demuestran la valentía individual. Como se dijo anteriormente, el viaje de Sangar ilustra una idea básica. Dios puede trabajar a través de lo común para lograr lo excepcional. Otras figuras bíblicas notables, como Moisés y David, que también enfrentaron inmensas dificultades mientras tenían pocos recursos y una firme sensación de que Dios estaba con ellos, también experimentaron este patrón en sus vidas. Por ejemplo, Moisés dudó por primera vez cuando Dios lo seleccionó para sacar a los israelitas del gobierno opresivo de los egipcios. Se peleaba por sus defectos, en particular por su impedimento en el habla, lo que le hacía sentirse incómodo ante la importante tarea que tenía entre manos. Pero en su infinita sabiduría, Dios planteó una pregunta vital: ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 4,2. Moisés respondió con un bastón, una herramienta básica utilizada por los pastores. Este bastón, que se usaba para mostrarle al faraón señales asombrosas como la apertura del Mar Rojo y las plagas, llegaría a representar la fuerza de Dios. Al igual que Sangar,
Moisés llegó a comprender que el poder celestial que llevaba consigo era lo que lo hacía exitoso y no sus propias habilidades. Los relatos de líderes que alcanzaron prominencia durante tiempos difíciles a menudo resaltan su confianza en el Señor. La valentía de Samgar y su voluntad de utilizar una aguijada de buey para derrotar a un ejército filisteo recuerdan la batalla de David contra Goliat, en la que la fe en Dios resultó ser la verdadera fuente de fortaleza. A pesar del aparente poder del gigante filisteo, David no tuvo miedo de enfrentarse a su oponente. En Samuel 5:45, dijo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Además de reiterar su fe, este comentario enfatiza la realidad de que el Señor está ganando la guerra. La narrativa de David nos enseña que la fe en Dios puede convertir obstáculos aparentemente insuperables en logros. Inevitablemente, Samgar será comparado con otro juez de Israel llamado Sansón. Si bien ambos se encontraron con los filisteos de maneras inusuales, la complejidad y el tono de sus relatos son diferentes. Sansón es más reconocido por su extraordinaria fuerza y sus actos a menudo impetuosos que Samgar, a quien se considera un líder común que confiaba en Dios para sus actividades. Sansón destruyó ciudades enteras después de derrotar a los filisteos con métodos espectaculares y a veces brutales, como cuando derribó las columnas del templo. Su narrativa, repleta de éxitos y reveses, ejemplifica el conflicto interno entre fe y duda, fuerza y debilidad. Sansón simboliza la lucha de una persona bendecida con inmensos talentos pero que a menudo cedió a sus propias pasiones y defectos, mientras que Samgar representa la capacidad del hombre promedio para levantarse en un momento de crisis. El viaje de Sansón está repleto de enigmas éticos y espirituales, que lo llevan a ser cautivo por los filisteos, quienes lo degradaron y cegaron. Pero incluso a pesar de sus defectos, Dios todavía podía operar a través de él debido a su muerte sacrificada, que resultó en la devastación de innumerables filisteos. Volviendo a la historia de Samgar, la conclusión principal es que se espera que todos actuemos con fe, independientemente de nuestras circunstancias o nivel de habilidad. Nos recuerda que Dios puede usarnos para hacer cosas maravillosas mientras lo necesitamos. La historia de Samgar incita a la contemplación. ¿Qué habilidades o recursos están disponibles para ti? Es crucial que, como Samgar y Moisés, consideremos cómo podemos utilizar los recursos a nuestra disposición para llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Hoy en día nos enfrentamos a muchas dificultades y obstáculos, y es sencillo sentirse desmoralizado o indigno. Sin embargo, la experiencia de Samgar nos enseña que todos somos capaces de lograr cambios. Para tomar algo ordinario y convertirlo en algo extraordinario, se necesita coraje y confianza. Además, la historia de Samgar y la valentía que demostró nos alientan a seguir adelante incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Su arma, una aguijada para bueyes, es simple, pero se convierte en un potente emblema de nuestra capacidad para vencer a los gigantes de la vida si tenemos fe. No importa lo pequeño que sea, cada acto de valentía tiene el poder de generar un cambio significativo. También debemos pensar en lo importante que es nuestra comunidad local. Samgar era miembro de un grupo de personas que lucharon contra la injusticia a pesar de que actuaba solo. La lucha comunitaria de los israelitas nos recuerda que, incluso en nuestras acciones individuales, somos parte de un plan más amplio. La cooperación y unidad de los israelitas fueron cruciales para conquistar a los filisteos, y muchas ciudades todavía lo exhiben hoy. En consecuencia, debemos seguir unidos y decididos al considerar la vida de Samgar y las lecciones que ella nos imparte. Debemos animarnos unos a otros en tiempos difíciles, como el que atravesó Samgar, y tener fe en que Dios puede usar a cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias o habilidades, para cambiar el mundo. Debemos aceptar las importantes enseñanzas de valentía, confianza en Dios y determinación de actuar con lo que tenemos. Todo el mundo tiene la capacidad de ser un Samgar en su propia lucha contra la injusticia y la adversidad. Se nos recuerda que nosotros también podemos ser agentes de cambio y emancipación en nuestros días cuando consideramos las vidas de los héroes religiosos. Si este mensaje te conmovió y quieres seguir desarrollando tu fe, suscríbete para estar siempre actualizado en material que aumente y fortalezca tu confianza en Dios. Juntos, continuemos este viaje.